Tom Cruise nos sigue demostrando que no piensa parar de hacer cine y con la última película de Misión Imposible de Final Reckoning nos enseña una vez más de lo que es capaz si de poner su vida al límite se trata. Así que hoy vamos a hablar de las acrobacias más peligrosas que ha hecho Tom Cruise y cómo las hizo. Y les doy una pista, no salió ileso en todas. Quédense hasta el final porque la última es bastante impresionante. Bastante, ¿sabes? Mucho. Increíble. Comencemos con una de las primeras películas que demostró que Tom no le teme a la muerte. La primera entrega de Misión Imposible nos dejó una de las escenas más memorables de toda la franquicia, y es cuando el personaje de Cruise hace volar el cristal de un acuario para poder huir. Y es que originalmente el director Brian De Palma pensó que esta secuencia no sería lo suficientemente convincente, pero aún así Tom Cruise insistió en hacerla y la explosión fue muy real, con varias toneladas de agua y vidrio amenazando con caerle encima. Cualquier retraso habría significado la posibilidad de que se ahogara. Esta película consolidó a Cruise como una estrella de acción, y la segunda entrega de la saga comienza con probablemente la escena más icónica de la película, y es cuando a su personaje se le ve escalando y colgando de rocas gigantes en la ladera de un acantilado. Obviamente tenía a todos en el set al borde de un ataque cardíaco. Antes de hacer la escena, Tom se instruyó con un escalador profesional y el resultado es muy impresionante. Tenía hasta los dobles asustados, dobles que estaban ahí por gusto porque era él mismo el que estaba haciendo la secuencia. Pero esta no es la única secuencia que le podía haber costado bastante caro a Tom. En la pelea final hay un momento en el que un cuchillo cae peligrosamente cerca del ojo de Tom. El resultado final se ve increíble y esto es gracias a que todo fue muy real. Era un cuchillo de verdad que podía haber acabado con su ojo. Cualquier pequeño error podía haber convertido ese día en una pesadilla. Les voy a contar una pequeña historia porque yo también hago mis acrobacias, no sé si ustedes lo sepan, pero, o sea, yo también hago mis acrobacias como Tom Cruise. Pero bueno, le decía que estaba el otro día en casa de un amigo, pero bueno, primero los voy a poner en contexto. ¿Saben ustedes en las películas, cuando dos gente se pelean y le parten toda la cara, y así tienen el ojo morado, y luego otro amigo le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, tío? Así como hacen las películas dobladas. Y como el otro amigo no quiere decir, le dice, no, es que me choqué con una puerta. Y yo siempre he pensado, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú te choques con una puerta? O sea, ¿tú eres tonto? ¿Cómo te vas a chocar con una puerta? ¿Cómo tú no vas a ver una puerta? Es posible, sí. Me choqué con una puerta el otro día. Lo pasa que yo estaba en casa de un amigo, ese que le dije, afuera, hablando con él y tal. No, ¿qué tal la vida? No sé qué. Tengo que entrar a la casa porque no tengo batería en el teléfono y lo voy a poner a cargar. ¿Ok? Y voy caminando. ¡Pah! Siento un estruendo gigantesco. Lo primero que hago es... ¿Tú te imaginas que yo me quede sin diente? Yo así... Ya. Si aquí se me parte un diente, el dineral que me va a costar arreglarme el diente, no es posible. Porque aquí en Estados Unidos es una cosa loca. Bueno, en fin. Nada, revisé los dientes también y yo chorreando sangre toda la cara. Osmarito no me había visto. Le dije, Osmarito, espérate, que estoy soltando sangre. La nariz así todo. Me toqué a ver si lo tenía partido. Estaba soltando sangre, pero no estaba partido, por suerte. Nada, la boca toda partida, sin hinchada. Así estuve... Después fui a jugar bolo y tenía la boca todo hincha. Bueno, en fin, nada, que les quería contar esa aventura que tuve. Por eso estaba sin grabar, porque tenía la... Bueno, en fin, que bueno, eso. Seguimos con el video. Parece tontería, este es cristal y mira, o sea, esta es mi cara más cara que el cristal. O sea, es mi cara, o sea, la nariz, la frente, la nariz, la boca. Ojalá se perciba en el video porque es increíble. Pero tranquilos, no se vayan porque ahora es cuando comienza la diversión. Una cosa aquí. Y muy importante, si te está gustando el video, obviamente dale like y suscríbete al canal. Por favor. Te lo pido por favor. Suscríbete. Gracias. Sigamos con las acrobacias de Tom Cruise. Si fuera latino fuera Tomás Cruz. ¿Te imaginas? Tomás Cruz. En la película Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Tom Cruise colgó del Burj Khalifa, nada más y nada menos que el edificio más alto del mundo. Pero no solo se colgó, sino que también corrió por su fachada a más de 500 metros de altura. E hizo todo esto soportando las intensas ráfagas de aire y sujetado solamente por un cable que para colmo le estaba apretando, lo que impedía que pudiera respirar correctamente. Obviamente no le bastó y en la siguiente película, Misión Imposible Rogue Nation, se volvió a colgar, en este caso de un Airbus 4
400 mientras despegaba a más de 400 km por hora. El director de fotografía comentó cómo se hizo esta escena tan peligrosa. Tom llevaba un arnés de cuerpo completo y estaba conectado al avión por la puerta. Estos cables estaban sujetos a una estructura de aluminio dentro del avión. El actor también tuvo que utilizar lentes de contacto especiales debido a que si a esa velocidad algo le golpeaba los ojos, las consecuencias serían gravísimas. Tuvieron mucho cuidado al limpiar la pista para que no hubieran piedras y despegar en las condiciones del clima adecuadas y que tampoco hubiera pájaros cerca. Pero es que en esa misma película entrenó con expertos de apnea para poder aguantar la respiración durante 6 minutos y medio, que fue lo que tardó en rodarse la escena, justo al borde del desmayo. Y no fue solo estar bajo el agua, sino también hacer acrobacias mientras estaba sumergido. Tom sostuvo el récord a la apnea más prolongada de un actor en una película hasta que fue roto por Kate Winslet en Avatar: El camino del agua con 7 minutos y 14 segundos. Pero es que tampoco esas son las únicas locuras que hizo Tom Cruise en esa película. La persecución en moto por una carretera marroquí es probablemente la secuencia más engañosamente peligrosa. Y una de las razones de esto es que el actor no utilizó ningún tipo de protección como casco o ropa de cuero. Esto sumado a la dificultad de que estas calles tienen desniveles pronunciados que serían mortales si alguien pasara a esa velocidad por ellos. Tom Cruise ya sabía conducir motos, pero los coordinadores de acrobacia hicieron que volviera a los fundamentos del entrenamiento para que todo saliera bien, y así fue. Otra de las icónicas secuencias en moto que nos ha dado Tom Cruise fue en Misión Imposible Fallout, en la que condujo a toda velocidad en contra del tráfico por el concurrido Arco del Triunfo en París. Al equipo se le dio permiso para rodar en ese lugar solamente desde las 6 hasta las 8 de la mañana, lo que significaba que tenía que salir todo perfecto de una sola vez. Un grupo de coches tenía una coreografía exacta de por dónde ir. Cualquier error podía haber provocado un aparatoso accidente. En esta película también, Tom Cruise se convirtió en el único actor en hacer un salto Halo en cámara. Las siglas Halo significan High Altitude Low Opening, o sea, que salta desde muy alto y abre el paracaídas muy abajo. Tom realizó un salto de casi 8000 metros de altura, o sea, la altura del Monte Everest, y abrió su paracaídas a menos de 600 metros. Tuvieron que diseñar un casco especial que permitiera que se viera bien en cámara y a la vez evitar que el actor sufriera de hipoxia, que es el envenenamiento por dióxido de carbono, debido a que a esa altura no hay casi oxígeno. Para ensayar esa escena construyeron una de las máquinas de vientos más grandes de todo el mundo y también practicaban haciendo más de 10 saltos cada día. A la hora de grabar la secuencia tenía que ser en el atardecer, lo que les dejaba con tan solo 3 minutos cada día para grabarla. Antes de subirse al avión, el actor tenía que respirar oxígeno puro durante un tiempo para evitar la descompresión. La caída era de más de 300 km por hora y a esa velocidad tenía que posicionarse correctamente lo suficientemente cerca de la cámara, algo que aumentaba el riesgo de una colisión que a esa velocidad sería catastrófica. De más está decir que el resultado es una maravilla, pero en esta película el actor no pudo salir ileso y el rodaje tuvo que atrasarse 6 semanas debido a un accidente, y curiosamente fue en una de las acrobacias más simples que ha hecho. En esta escena en Londres, Tom tenía que saltar de un rascacielos a otro, pero en el salto se golpeó el pie con la pared del edificio y se destrozó el tobillo. Pero esto no evitó que siguiera grabando, se levantó como si nada y siguió corriendo. Cuando terminó de grabar, lo único que le dijo al camarógrafo fue: dime por favor que grabaste eso. Ahora vayamos a las últimas 2 películas de la saga en las que el nivel de peligrosidad aumenta aún más. Y por supuesto tenemos que hablar del salto en motocicleta a un acantilado. Tom Cruise y el director Christopher McQuarrie coordinaron a todo un equipo de especialistas en cada disciplina involucrada para poder hacer este salto con el que Tom llevaba soñando desde pequeño. Construyeron una pista de motocross para poder entrenar los saltos con la moto. Hicieron más de 13.000 saltos para poder lograr el posicionamiento perfecto, tanto de la moto como de las cámaras. Y desde el aire realizaron más de 30 saltos al día para un total de 500. Para el entrenamiento final construyeron una rampa como la que se iba a utilizar en la película. Se hicieron múltiples cálculos con diferentes rampas para poder saber cuál sería la trayectoria del actor con la moto. Grabaron cada salto y calcularon cada variable para tener los datos exactos de velocidad y posición, para así poder colocar las cámaras de cierta manera que lograran capturar los planos que ellos querían. Y como dato curioso, Tom no tenía cómo saber a la velocidad de la que iba, ya que la moto no lo mostraba. Dice que lo sentía a través del sonido que hacía.
Luego de todo este entrenamiento se construyó la rampa definitiva en el lugar de filmación en Noruega. Una rampa que tomó meses en construirse y que cada parte tenía que ser traída en helicóptero. La peligrosidad de una acrobacia como esta es muy alta, no solo por la carrera en moto por una rampa que está elevada varios metros sobre el suelo y luego un salto al vacío, sino que también Tom por poco pierde la vida, ya que cuando desplegó el paracaídas el viento lo empujó y casi se estrella contra la pared del acantilado. Y todo quedó perfecto en el primer salto. El equipo había logrado capturarlo de la manera que ellos querían, pero Tom pensó que lo podía hacer mejor y saltó 5 veces más ese día hasta que quedó más que perfecto. Y obviamente este no fue el único momento en la película en el que Tom puso su vida al límite. El actor entrenó durante más de 2 años y ejecutó lo que se llama vuelo de velocidad. Puede que se parezca al paracaidismo, pero volar a toda velocidad cerca de las rocas y con la impredictibilidad que esto conlleva lo convierte en uno de los deportes más peligrosos del mundo. Impredictibilidad. Lo dije de un intento. Impredictibilidad, 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 impredictibilidad. ¿Ves? Y por estas mismas razones no se podía colocar un helicóptero cerca para grabar, por lo que el equipo tuvo que diseñar un sistema de estabilizadores para poder colocar una cámara a cada lado de otra persona que volaría cerca de Tom. Estas cámaras se controlaban desde un helicóptero a una distancia segura. La acrobacia fue peligrosa hasta el último momento debido a la velocidad del aterrizaje. Tom estuvo a metros de estrellarse contra un camión cámara que le estaba esperando. Y por último, pero no menos importante, vamos a la película que según Tom es la culminación de más de 30 años de Misión Imposible. En fin. Y es que es verdaderamente impresionante lo que Tom y su equipo lograron con esta entrega. A sus 62 años, Tom Cruise realiza una de las acrobacias más físicamente demandantes de su carrera, en la que se subió al ala de un avión biplano en pleno vuelo a 230 km por hora. Y este avión no volaba estático, sino que también llegó a acercarse a menos de 3 metros del suelo. E incluso hubo un momento en el que apagaron el motor, generando algunos segundos de gravedad cero en los que el actor tuvo que mantenerse flotando entre las alas. Y esta, obviamente, no es la única escena que tuvo al actor al límite. Porque es que no le basta. No le basta. Es que es el mejor. Es la mejor estrella de acción de todos los tiempos. Déjame en los comentarios si opinan lo mismo que yo o no. O no, a lo mejor no, pero es la mejor. En la secuencia del submarino, Tom tuvo que sumergirse en la piscina más grande jamás hecha para una película con más de 8.5 millones de litros de agua. Todo esto equipado con un traje que estaba diseñado para verse muy bien en cámara, pero que no tenía absolutamente nada de funcionalidad. Esto quiere decir que no tenía entrada ninguna de oxígeno, por lo que Tom solo tenía 10 minutos para respirar en el casco y el dióxido de carbono que expulsaba al respirar tampoco podía salir. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de sufrir de hipoxia, que es el envenenamiento por dióxido de carbono que les comenté anteriormente en el video. Esto podía causar que al actor se le nublara la vista y perdiera control sobre sus músculos. Por suerte Tom, como es un piloto experimentado, sabía cómo controlar esto. Para las filmaciones bajo el agua, desarrollaron un sistema de señas para poder comunicarse sin problemas y ahorrar tiempo. Sí, tiene 62 años, pero está en mejores condiciones que todos nosotros. Y él mismo dijo que aunque Misión Imposible se haya acabado, o no, todavía tiene muchas ideas y ganas de hacer cine. Menos mal. Así que solo hay que esperar para ver con qué nos va a sorprender en su próxima película. A lo mejor Top Gun 3 o una que dicen que está haciendo de ciencia ficción bajo el agua. Vamos a ver. Con Ana de Armas, la novia. Espero que este video te haya gustado tanto como me gustó a mí hacerlo. Déjame en los comentarios alguna otra acrobacia que conozcas de Tom Cruise o del cine en general. Y no olvides suscribirte y darle a like para más videos sobre el mundo del cine. Así que nada, gracias.